Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a nuestros conversatorios aquí del Movimiento Democrático Popular. En el día de hoy, un tema que está salido del horno. Hoy vamos a estar hablando acerca de las encuestas y la que sacó la prensa. Queremos ver un poco este tanteo de cómo van estos candidatos presidenciales. Y el día de hoy nos van a estar acompañando el señor Eugenio Stout, alias Monchi, amigo aquí de la casa, y nuestra queridísima Juana Camargo, que también es una amiguísima aquí de la casa. Entonces, por favor, en este momento solicitamos que todos verifiquen de que tienen sus micrófonos apagados. Bernardo, gracias. Y que cualquier pregunta, duda, consulta o comentario pueden hacerlo aquí en el chat. Yo voy a estar pendiente de él para que así todo nuestro conversatorio pueda fluir excelente. Ok, aquí así que los dejo con Juana y Monchi. Muy buenas noches a todas y todos los que nos acompañan. Esta noche, como bien decía Ana Gabriela, tenemos el debate, el análisis de Monchi sobre todo. Yo voy a estar más que nada cuestionándolo sobre la encuesta de la prensa. Monchi, la encuesta de la prensa nos tiene de sorpresa en Y mi hermano está marcando de primero. Molina primero, lo manda de primero. No, Molina Mira, está por primero. favor. Señora Eira, por favor, apagar su micrófono, muchas gracias. Señora Eira Carrera, por favor, apagar su micrófono, gracias. Gracias. Y bueno, estas sorpresas en el mes de febrero nos pusieron a Zulay Rodríguez como la favorecida y hoy al señor Molino. ¿Cuál es la valoración que hace sobre la encuesta que ha salido el día de hoy? Sí, buenas noches. Efectivamente, analizar la encuesta del día de hoy de la prensa tiene que partirse de la primera encuesta que sacaron ellos en el mes de febrero, en el que, tal como señala Juana Camargo, pusieron a Zulay Rodríguez encabezando la encuesta con un 14% de favor de los electores, muy por encima un 5% como mínimo, un 5% por encima de los segundos, lo que es bastante, no es poca cosa. Entonces todo el mundo se quedó con la impresión de que eso no podía ser. A ver qué sale. Bueno, Eh, me mantienes en contacto y yo voy a meterme a verlo. Por favor, apague el micrófono. Bueno, Deika, apaga el micrófono, por Por favor. favor, Deika, muchas gracias. ya se me olvidó. Dale, un abrazo. Otra cosa más y Bien, entonces esa fue una sorpresa el que Zulay encabezara la primera encuesta de la prensa, lo que puso en duda la misma encuesta por parte de muchísimas personas porque no podían creer que eso fuese tal cual. Eh, Bien, hay una explicación para eso que viene dada a mi juicio, en la segunda encuesta. Y quiero adelantarles que todo lo que yo pueda decir es una opinión muy personal, hasta tal vez algo subjetiva, y por lo tanto no tiene que ser dada por buena por nadie. Para eso estamos aquí y por eso es un conversatorio en el que todos podemos dar una opinión. Bien, hay que pensar o acordarse que la persona que en todas las encuestas eh, anteriores a la de la prensa, que marcaba más, era el señor Martinelli, al margen de que él tuviera contratado a algunas empresas encuestadoras. Todas las encuestas que se hacían privadamente o públicamente daban que el señor Martinelli marcaba muy por arriba de todos los demás aspirantes a ser presidentes de la República. Bien, en la primera encuesta de la prensa pasó un fenómeno que fue el siguiente.
con la primera encuesta de la prensa, el señor Martinelli ya había sido condenado, ¿verdad? Se estaba por salir su recurso de casación, que no es un recurso, y se daba por bueno que iba a ser rechazado por la Corte, etcétera. En medio de esa situación, en que había ya un convencimiento de que efectivamente iba a ser condenado, iba a ser reafirmada la condena, se hace la encuesta de la prensa. En un primer momento, la prensa, como todavía no había sido reafirmada la sentencia, pone una papeleta con el nombre de él. Pero en medio de esa situación, de ese estudio de campo, sale el rechazo de su último recurso. La Corte lo tira para atrás y por lo tanto queda sin posibilidades de rehabilitación jurídica. En ese momento es que la prensa cambia la papeleta de él por la papeleta de... ¿Qué ocurre? Que además de eso, la señora Zulay había dicho una y otra vez que ella no iba a hacer ningún acuerdo con Mulino, porque ella se debía a Ricardo Martinelli. Esto lo que crea es una situación de que votos de Martinelli se corren hacia donde Zulay, que es lo que la coloca a ella con un 14%. Y si usted suma, por ejemplo, los votos que ella recoge más los votos que en esa encuesta recoge el señor Mulino, suman el 20%. Una cifra verdaderamente importante en relación al resto de los candidatos, que el que más tenía era el 9%. Ese 20% dividido entre Mulino y Zulay son votos de Martinelli. Son votos de Martinelli que se desplazan, se corren, ¿verdad? Por lo tanto, la explicación del por qué ella sale arriba y que todo el mundo lo ponía en duda es esta. No hay otra explicación. Y yo no creo, le digo con toda honestidad, que la prensa esté jugando a dar cifras que no sean ciertas porque se juega en ellos su prestigio. La prensa es un negocio, recuérdense, aparte de un medio ideológico, es un negocio y por lo tanto no le conviene bajo ningún punto de vista erosionar su credibilidad como medio de comunicación. Bien, para mí esta es la explicación que hay del por qué sale Zulay con un 14% en la primera encuesta, cosa que parecía como increíble. Reafirmada la sentencia del señor Martinelli, asilado el señor Martinelli, se hace la segunda encuesta. Ya por lo tanto el señor Martinelli está definitivamente acabado como candidato y el señor Mulino definitivamente establecido como candidato. El señor Martinelli además hace campaña a favor del señor Mulino y transfiere al señor Mulino. Es más, llegan a decir que gobernarán los dos juntos. El Mulino llega a decir que lo va a liberar de la cárcel una vez que él gane las elecciones, etcétera, etcétera. Eso hace que se produzca el fenómeno contrario, que los votos de Martinelli que estaban donde Zulay retornen ahora a donde Mulino, porque Mulino aparece como efectivamente el hombre, el ventríloco de Martinelli. Y esto es lo que explica que ahora aparezca Mulino con el 26% en la última encuesta, en la encuesta de hoy de la prensa. Es un 26%, que si le suman el 6.7% de Zulay, nos da un 31%, más o menos lo que marcaba Martinelli en las encuestas antes de que aparecieran las encuestas de la prensa. Es decir, para mí son legítimas estas cifras, de verdad que lo son. Y colocan a Zulay ahora sí en el lugar que le corresponde, que es un 6.7% de voto PRD, voto independiente de gente que la considera que es una buena candidata y algún voto despistado de Martinelli. Eso le da a ella un 6.7%, que es su fuerza en estas elecciones y muy probablemente vaya a bajar en las próximas encuestas. Esto es lo que yo puedo decir de qué es lo que ha pasado con esta situación extraña
de primero Zulay encabezando las encuestas y ahora Mulino, José Raúl Mulino, encabezando las encuestas. Oye, Sí. ahora te voy a pedir que saques la bola de cristal para que un poco nos digas, ¿tú crees que haya una posibilidad de unificar? Me suena por ese 31%, ¿no? De Zulay con Mulino. Mira, Zulay es una mujer que está en este momento en un problema muy serio en relación al juicio que le está siguiendo la Corte Suprema de Justicia. Eso por una parte. Por otra parte, ella sabe perfectamente que no va a ganar, no tiene ninguna posibilidad de ganar estas elecciones. Y por lo tanto, lo más que puede aspirar es a que su caso pase a la justicia ordinaria, por una parte, para después, yo sí creo que va a salir como diputada. Pero una vez que salga como diputada, tiene que renunciar a la diputación porque si no... Perdón, José, Monchi. ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Es decir, esto es un lío tan grande el que tiene ella, ¿verdad? Y ella sabe que no tiene ninguna posibilidad, ninguna opción de ganar las elecciones, que muy probablemente con un acuerdo con el señor Martinelli, ya sabemos cómo hace el señor Martinelli los acuerdos, ella llame a votar por Raúl Mulino. Eso no significa que ella pueda traspasar su 6.7% de votos directamente a Mulino. Eso no es así. Hay gente que está dispuesta a votar por Zulay, pero no dispuesta a votar por Mulino. Ese porcentaje de votos que yo no puedo calcular en este momento se moverían hacia otros candidatos. Pero es muy posible que ese acuerdo se produzca. Es que si no se produce es absurdo lo que está haciendo ella entonces. Ese es mi parecer. O sea, no tiene razón de ser la candidatura de ella, sobre todo por el problema gravísimo que tiene con su juicio en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Esto es lo que te puedo contestar. Sí, y esta situación, ¿cómo tú valoras el que a estas alturas haya una cantidad tan importante de personas que no saben por quién votar? Aunque sí vimos que los que antes decían que no votarían por nadie ha bajado sustantivamente, ¿no? Pero sustancialmente. ¿Cómo valoras esa parte? ¿Por qué hay tantas personas que, faltando 2 meses prácticamente para la elección, no tengan claro con quién votar? Bueno, son menos de 2 meses, son 6 semanas en verdad, lo que queda para las elecciones. Esta es una situación ya de la última milla, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? En la primera encuesta aparecía un número altísimo, de verdad, 49% de personas un 32% que no querían votar por ninguno de los candidatos y un 17% que sí querían votar, pero no sabían por quién votar, ¿verdad? Que son cosas muy distintas. Ahora, en esta encuesta, esos números han cambiado tremendamente. Los que no saben por quién votar han crecido al 19%, o sea, un 2% más. O sea, hay más electores con dudas de por quién votar, un 2% más. Y en cambio, los que decían que no iban a votar han caído del 32 al 5 punto algo por ciento, el 6%, digamos. O sea, lo único que nos indica esto es que la gente está reflexionando sobre que quizá tiene que hacer un voto útil en el sentido de que no quiere que gane algún candidato o algunos candidatos y se están definiendo por votar, no por lo que ellos quisieran, pero sí para no facilitarle a determinado candidato, que ahora incluso podemos hablar de eso sin ningún tapujo, las cifras están clarísimas, ¿verdad? El que no gane. Ahora, ese voto es disperso, ese voto no va hacia una sola persona.
ese voto se ha dispersado y lo vemos, por ejemplo, en los candidatos que van de segundos, ¿verdad? Que hay 3 candidatos en un empate técnico. Lombana, Torrijos y Rómulo Rux están con el 10%. Un 10% 2 Rux, un 10% 8 Torrijos y un 10% 8 Lombana. Es decir, hay un empate técnico tremendo en los candidatos que van de segundo, pero muy separados, un 16% separados de, de, del candidato de Martinelli, Molino. de Molino, ¿verdad? Hay una diferencia importantísima del 16%. Yo pienso que eso no se va a quedar así. O sea, estamos viendo un primer alineamiento de las candidaturas. Eso va a cambiar muy rápidamente. Faltan solo 6 semanas, pero yo estoy seguro que a partir de mañana, del debate de mañana, no solo por el debate, sino por estas cifras, aquí va a haber nuevas estrategias, va a haber movimientos electorales muy importantes. No, pero lo cierto es que Martinelli sigue como dominando la escena, ¿no? Sí, Electoral. Martinelli sigue dominando la escena. Y de verdad, yo voy a hacer una reflexión sobre por qué ocurre eso. Y es una reflexión muy deprimente, pero es la que yo tengo, la que yo hago. Y voy a leer, porque lo escribí porque no quería utilizar palabras que no fueran lo más exactas posible. Martinelli recibió de Martín Torrijos una administración con superávit y muy bajo endeudamiento, además de todo listo para la ampliación del canal, lo que generó miles de empleos muy bien pagados. Por otra parte, el bajo endeudamiento le posibilitó la contratación de financiamiento para la construcción del metro, que generó a su vez miles de empleos muy bien pagados también, así como muchas otras obras públicas, al extremo que casi dobló el endeudamiento del país, el endeudamiento que él había recibido. Todo ello puso chen, como dice él, en el bolsillo de los panameños, además de un índice de desempleo envidiable a nivel continental. Llegamos a tener un 4%, un 3.8, 3.9 de desempleo en Panamá con el gobierno de Martinelli. Pero fue por estas circunstancias que explico, es decir, las cosas no son milagrosas. Esto tuvo estos sustentos, ¿verdad? Bien, esa realidad innegable que no se puede negar, si bien contrasta con los escándalos de corrupción y el enjuiciamiento de la mayoría de los altos funcionarios de su gobierno, no borra del imaginario popular esa época de bonanza, máxime cuando los 2 gobiernos siguientes han hundido al país en una crisis extremadamente grave, con un altísimo desempleo, un insufrible empobrecimiento de la población y un deterioro institucional extremadamente grave. Es fácil entender entonces que el robar pierde su carga negativa si se garantizan muchos y buenos empleos, máxime cuando el robo ha continuado envuelto en escándalos cada vez más descarados. Es decir, el robar del que se le acusa ha continuado durante 2 gobiernos de forma escandalosa y por lo tanto pierde impacto, pierde dureza. Pero en cambio, lo que hizo él hace solo 2 gobiernos, eso lo mantiene la gente. Había empleo, no se puede negar. A empleo bien pagado, no se puede negar. El desempleo era mínimo. Éramos el país de América Latina con menor desempleo. Había, como él mismo dice, chen en el bolsillo. Ese imaginario perdura, si eso fue hace muy poco, y sobre todo perdura por el contraste de los 2 gobiernos que le han seguido. Ese legado de Martinelli, de ese imaginario, lo hereda José Raúl Mulino, quien se transforma voluntariamente
en el ventrílocuo de Ricardo Martinelli. Y así lo ha legitimado el propio Martinelli, que ha dicho, vamos a gobernar juntos, yo estaré con él. Él lo va a hacer tan bien como lo hice yo o mejor que yo. Y el señor candidato ha asumido ese papel, ¿verdad? De sombra de Martinelli. Él no existe. Quien existe es Martinelli, que lo maneja como si él fuera un títere. Y así se presenta a las elecciones. Por lo tanto, no alcanza a que se le transfieran todo el porcentaje de votos que tenía Martinelli antes de ser condenado, pero sí un voto altísimo. Vuelvo y repito, el que este señor tenga un 16 16 puntos por encima de los que le van detrás, es una diferencia muy grande. Pero esa diferencia se llama Martinelli, porque hay ese sector. A mí un conductor de Uber que me metió yo procuro no hablar de política por la calle, con nadie, pero ese me preguntó directamente que por quién iba a votar y yo le dije que yo no sabía. Y ese señor me dijo además, y me pareció una persona muy decente, quiero decirlo con toda franqueza, me dijo, mire, yo voy a votar por Martinelli, porque él cometió un error, el mismo error que cometen todos, pero hizo. Está despreciado el robar, porque la gente dice todos los que llegan roban. Por lo tanto, lo importante, lo valorable es que hagan. No es un problema ético, es un problema de chenchen en el bolsillo. Y ese imaginario permanece en la conciencia de la gente. De ahí la importancia que tiene Martinelli como, como candidato a través de José Raúl Mulino. Esa es la explicación que yo me hago. Sé que es una explicación muy dura, pero bueno, a mi juicio esa es la explicación que hay del por qué. O sea, hay un pueblo empobrecido en una situación con una institucionalidad totalmente destruida. No somos, el gobierno es incapaz de recoger la basura, de evitar fuegos en Cerro Patacón, no hay agua, etcétera, ¿no? En todo el país, no es que no hay agua en un barrio, no, en todo el país hay problemas de agua, ¿verdad? Esa Conchi, gente, sí. alguien pregunta cuando hablábamos del acuerdo Zulay-Mulino si a esta altura eso es posible. Pues claro, nadie te puede impedir a ti llamar a votar por un candidato. Nadie te lo puede impedir. Ella simplemente decide convocar una conferencia de prensa y llamar a votar a sus seguidores, llamarlos a votar por Mulino. Ese es su derecho, A pesar de que siguen la papeleta. a pesar de que siguen la papeleta. Eso lo Sí, puede sí. hacer cualquier candidato, no hay ningún obstáculo. Buenas noches. Yo hice la pregunta, Verónica Rico. Ay, Es que yo lo que me llama la atención es esto. Entonces, ¿ella renunciaría como presidenta al cargo de candidata? no, ella Ok. sigue en la papeleta, ella sigue en la papeleta. Y los votos que reciba son votos de ella, pero ella, como candidata a presidenta, puede pedirle a sus seguidores, a sus votantes, por favor, no voten por mí, voten por José Raúl Mulino. Ese es su derecho, nadie se lo puede impedir, ni el Tribunal Electoral, ni nadie. Habría otros candidatos que seguramente se alinearían, ya sea por Mulino o por otros. O por otro, eso es que puede ocurrir, eso puede ocurrir perfectamente, eso puede ocurrir. Además de que respecto a lo que decías de por qué Martinelli sigue dominando la escena, tenemos una situación muy clara de ilegitimidad de, por ejemplo, el gobierno actual, ¿no? El señor Gaby Carrizo no logra posicionarse ni siquiera como segundo, ¿no? Alrededor de los otros tres. El Así señor Gaby que Carrizo está por detrás de Zulay en la última encuesta de la prensa. Está a 0.2, es decir, Zulay tiene 6.7% de inclinación de voto y él 6.5. O sea, está por detrás de ella. Muy poco, pero está por detrás de ella. Vamos, o sea, está de sexto. Y muy tendrá que probablemente recogerlo ¿cómo es? La ambulancia.
¿no? Y es muy probable que efectivamente esté así, porque cuando ves también cifras de quiénes son los candidatos más rechazados, el candidato más rechazado por los votantes, que dicen que por él no votarían nunca bajo ninguna circunstancia, es Gabriel Carrizo. El 63.5% de los votantes dicen que por él no votarían bajo ninguna circunstancia. Eso es contundente, eso no, es contundente, vamos, es contundente, es muy fuerte. Maribel Jaén tenía la mano levantada. Sí, así, mira, a mí me parece interesante lo que dice José, porque estamos ante una crisis que lo han dicho ustedes en repetidas ocasiones de profundidad política, ¿no? De gobernabilidad. Aquí lo que está en juego, además del proceso electoral, es qué va a pasar después, ¿no? Porque tenemos aquí a un molino que todos sabemos que el factor de peso, el tema legal, penal, y todo lo que ha dicho José, eso es verdad, pero también el descontento de la población. Tenemos una crisis estructural profunda. Entonces, el tema electoral apenas es un reflejo de esa crisis profunda que hay. Entonces me llama la atención, por ejemplo, los otros tres del empate técnico de RUC, Lombana, y yo decía, bueno, esta gente no podrá hacer una agenda mínima que permita, por ejemplo, ¿qué va a pasar después? Es decir, llegar a acuerdos mínimos, porque al son que vamos, aquí realmente no pareciera que hasta ahorita, en esta fotografía, porque puede pasar muchas cosas Sí, en 52 días, así es. está Martinelli sigue como un actor decisorio del proceso electoral. Y lo otro nada más es el tema del fraude, es decir, si los votos son muy cerrados, lo más posible es que igual que antes del 68 vamos a decir fraude y va a empezar una espiral de violencia muy fuerte que puede tener consecuencias que nadie quisiera, ¿no? Producto de la crisis profunda que hay. Solo lo dejo ahí. Sí, mira, Monchi, hay otra pregunta de ajá, Verónica Russo. ¿cómo no? Sí. Yo pienso que de todas maneras el 19% que dice que está indeciso, porque el otro es el 5% que no votaría por ninguno de los otros. Mm, O sea, si estamos sumando ahí hay un 26%, 25. 25%. O sea, todavía hay posibilidades de que otros candidatos recojan ese porcentaje de votantes, ¿no? Entiendo. Eso es posible y es posible que se trasvasen votos de un candidato a otro. Eso va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Por eso digo que estas 6 semanas que faltan van a ser cruciales. Puede pasar, tal como dice Maribel, muchas cosas que en este momento no podemos prever. ¿De quién es esa manito? Era Verónica Russo. Ah, ya. Y a un tema que Maribel, 2 temas que ella trae al conversatorio. El primero Claro, siempre, además que no solamente es el gobierno el que está ilegítimo, sino el mismo régimen, ¿no? Que es decir, vivimos. hay una crisis que efectivamente es muy grande, es una crisis de legitimidad, es decir, que los ciudadanos no creen en el sistema, no creen en el sistema. Y la prueba de que no creen en el sistema, usted está viendo, por ejemplo, que hay 3 candidatos que tienen 10% de los votos. Eso es porque nadie cree en ellos. Hay un 70% que no cree en ellos. Es decir, hay una situación de incredulidad y de deslegitimación del sistema político panameño. Es decir, la gente ya no quiere esto, no aguanta esto. Es más, hay 2 encuestas, la encuesta del CIEPS que lo dice y la primera encuesta de la prensa también lo dice, ¿verdad? Que es elevadísimo el porcentaje de panameños que rechazan el sistema, que no quieren
esto que ya se llama democracia. Quieren otra cosa y quieren cambios radicales. Esos cambios radicales tienen que ver con sus condiciones de vida, evidentemente. Y yo pienso precisamente que uno de los problemas que tenemos tremendos del por qué está esta situación así es porque los candidatos no entienden la naturaleza de la crisis, se creen que esto es unas elecciones igual que las anteriores que hemos tenido, y eso no es verdad, eso es falso, absolutamente falso. Y Maribel trae un tema muy importante, ¿verdad? Que es el tema de la legitimidad del nuevo gobierno. Es decir, aquí hay partidos o partido que dice que piensa ganar y nadie entiende cómo cuando uno ve estas cifras, ¿verdad? Y cuando tú ves al presidente de la República diciendo que se puede ganar con el 25% de los votos, la gente empieza a preocuparse porque dice, bueno, ¿de qué está hablando este señor? ¿Quién va a ganar con ese 25%? Y yo digo, de verdad, y lo digo con nombre propio, es decir, si aquí el 5 de mayo en la noche el Tribunal Electoral dijera, Dios no lo quiera, que ha ganado el PRD, lo que vamos a vivir es violencia. Vamos a vivir, tal como señala Maribel muy bien, vamos a vivir violencia porque nadie, la inmensa mayoría del país no lo va a aceptar. Y sea cierto o no, va a pensar que... Contrario. Cuando usted convirtió de euros a dólares, usted multiplicó y luego dividió. Debbie, ¿verdad? O sea, sea cierto o no, yo no estoy diciendo que ellos vayan a cometer un fraude, no, yo no soy juez ni fiscal, y menos electoral. Pero lo que sí quiero decir es que la inmensa mayoría del país va a sospechar o va a creer o va a pensar que aquí ha habido un fraude y eso va a generar violencia. Porque la gente ya no aguanta más esta situación. Y por eso es que tenemos esta situación tan extraña electoralmente. Verónica, ¿usted va a hacer otra pregunta? Sí, bueno, en parte refiriéndome a eso, él decía que bueno, hay un alto porcentaje que no va a votar por ninguno de estos tres candidatos que tienen 10%. Por eso yo decía que ese 25% se pudiera ir al lado de la profesora Maribel o de Arroyo. Pero bueno, mi comentario también sería con respecto a la política de los Estados Unidos en Panamá, sobre qué influencia o qué piensa usted sobre esa influencia pudiera afectar las elecciones, porque siempre se ha dicho que aquí Estados Unidos pone y quita candidatos. Y si convendría a Estados Unidos que un Aquí, presidente como Renata. Mulino fuera presidente de este país. Y si inclusive de llegar a ganar, ¿usted cree que ese hombre se atrevería a levantarle la inmunidad o darle la inmunidad a Martinelli, sabiendo de que inclusive el propio Estados Unidos tuviera una especie de presión contra él y su familia, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que pueden suceder, ¿no? Sí, bueno, mire, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos le tiene sin cuidado quién gana las elecciones. Y se lo digo con toda sinceridad, porque ninguno de los candidatos es un problema ni un peligro para el gobierno de los Estados Unidos. O sea, ninguno de los candidatos constituye un problema para los Estados Unidos. El único señor que puede constituir un problema para los Estados Unidos es precisamente José Raúl Mulino por haber hecho las declaraciones que hizo esta mañana, ¿verdad? En Telemetro, de forma muy... La palabra castiza es chulesca, de chulo, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son y usar el lenguaje castellano español de la mejor forma posible. Él declaró que tenía una invitación de la embajada se entrevista con todos los candidatos. Y que hablan, eso es privado, no sabemos. Pero él ha hecho unas declaraciones muy fuertes, tal como usted señala, diciendo que él va a indultar a Martinelli, que él lo va a ayudar para que salga de la cárcel, claro. Eso no puede ser del agrado del gobierno de los Estados Unidos, que lo juzgó, lo apresó, lo expatrió a Panamá porque lo consideraba culpable, ¿verdad?, de corrupción,
y juzgó a sus hijos que declararon y confesaron que el jefe de ellos, el jefe corrupto, era su padre, ¿verdad? Es decir, por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos, que además le ha retirado la visa y lo ha declarado el gran corrupto, etcétera, etcétera, no puede ver con buenos ojos que este señor primero se haya, no por casualidad, asilado en la embajada de Nicaragua, no por casualidad, ¿verdad? Y además que haya un candidato a la presidencia que aparece hoy con con estos porcentajes diciendo que va a indultar a este señor. Pero bueno, hoy en Telemetro en la mañana él presumió de esa entrevista, ¿verdad? Y cuando se dirigía hacia la embajada, lo llamó un funcionario de la embajada para decirle que la entrevista quedaba cancelada. Yo creo que con eso le están mandando un mensaje muy claro. Evidentemente, de tener a un presidente como este en estas condiciones de Mulino, con estas condiciones de intentar resolver lo que no tiene solución, que es un delincuente condenado, ¿verdad? El país puede pagar un precio alto por esta situación, eso es evidente. Ustedes tomen en cuenta que los organismos financieros internacionales, los bancos, el BID, todos los bancos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, todos esos organismos están presididos por miembros norteamericanos. Por lo tanto, tienen una influencia a nivel mundial tremenda, pero tremenda. Pelearse con los Estados Unidos o desagradar a los Estados Unidos es meterse en un problema muy grave, pero muy grave, ¿no? Es como que un niño le intente pegar a un gorila, o sea, eso es una tontería del niño, ¿verdad? Porque lo van a destrozar. Entonces, con los Estados Unidos hay que intentar mantener buenas relaciones, intentando que no intervengan en los asuntos internos de Panamá y usando la diplomacia para ello. Lo hemos hecho muchísimas veces. Parece que hemos tenido un presidente que incluso rompió relaciones diplomáticas con los Estados Unidos cuando las circunstancias así lo ameritan. Pero, tal como usted señala, puede ser que José Raúl Mulino no sea una persona del agrado por las declaraciones que ha hecho, no por otra cosa, del gobierno de los Estados Unidos. Juanchi, yo tengo una pregunta, bueno, yo tengo varias, pero como ya el tiempo nos está amenazando, respecto a la parte de los segmentos de la población por determinados estatus socioeconómico, ¿tú lograste analizar algo en ese sentido? ¿Quiénes dentro de la población apoyan a uno u a otros candidatos? Mira, está muy repartido. No hay una situación en que uno pueda decir, hombre, mira, el sector económico está apoyando abiertamente, o las clases más económicamente más favorecidas está apoyando abiertamente a tal o cual candidato. Pienso que está muy repartido. Y está muy repartido porque efectivamente en Panamá, excepto por la profesora Maribel Gordón, las elecciones no se resuelven por la vía de opciones ideológicas, ¿verdad? Aquí la gente vota por el candidato. O sea, el candidato es el que te engancha política, intelectual o emocionalmente. La gente ni siquiera vota por partidos. O sea, una prueba de ello es que aquí ningún partido ha repetido en nuestra historia electoral democrática, ¿verdad? Todo partido que ha llegado al poder a la siguiente pierde, lo haya hecho bien, lo haya hecho mal, etc. Y en este caso hay evidentemente partidos un poco más un poco más a la derecha que otros. Hacia la izquierda yo no veo ninguno, excepto la profesora Maribel Gordón. Pero la profesora Maribel Gordón, como otros, no lo digo solo por ella, no tienen ninguna posibilidad de alzarse con un triunfo electoral, ¿no? O sea, las cifras son significativamente bajas y permanentes tanto en la primera encuesta de la prensa, la profesora sacaba el 1% y ahora ha subido
al 1.9, casi al 2%, lo que es casi doblar la intención de votos que tenía hace solo 2 meses. Pero no tiene ninguna posibilidad. Por lo tanto, aquí la batalla se va a dar entre 4 candidatos que son el señor Mulino, el señor Lombana, el señor Torrijos, el señor Rux. Entre estos 4 candidatos está el próximo presidente de Panamá. Y hay algo más que me gustaría señalar. Primero, todos son de alguna manera más o menos candidatos conservadores. Ninguno es un candidato que ponga en peligro absolutamente nada. Pueden que tengan mejores o peores políticas o políticas más a la derecha, unos que otros, eso es cierto. Pero también hay un discurso tramposo, el discurso del que dice una cosa para hacer otra. Uno, el discurso del que no dice lo que de verdad piensa hacer. Cuando a usted le dicen, por ejemplo, oh, yo tengo una solución para el seguro social, pero no lo voy a decir ahora porque eso es polémico. Bueno, lo que usted me está diciendo es que usted me va a dar con el palo en la cabeza, porque si fuera bueno, ¿verdad que me lo diría? ¿Por qué ocultan o sea, llegan al poder ocultando sus verdaderas intenciones? Y esto es profundamente antidemocrático y profundamente inmoral. Eso no cabe la menor duda. Y por eso es que pienso que no sé, que Maribel planteaba algo que algunas personas piensan, y me parece razonable que lo piensen, que es ¿por qué no se ponen de acuerdo para frenar al señor Mulino? Los otros 3 candidatos, los 3 segundos, ¿verdad? Y el problema es que ni los 3 segundos están de acuerdo en cosas fundamentales, o al menos eso dicen, ¿no? Ahora Mulino dice incluso que el tema minero, él pasa la página, olvidándose de que su ventríloco especuló con las acciones de Petaquilla. O sea, se ha olvidado de eso, ¿verdad? Y que hizo trampas de ilegalidades para ganar dinero con esa especulación. O sea, eso es mentira que se ha olvidado de la mina. Eso es falso totalmente. Pero bueno, no nos dicen la verdad de sus intenciones una vez llegado al poder. Esto es muy grave, esto es muy preocupante. Bueno, lo hemos visto bueno, yo no pienso que eso moleste a nadie, lo hemos visto con Nito Cortizo. Si nosotros buscamos el programa que Nito Cortizo le presentó a la sociedad cuando dijo aquella fase que lo importante era lo importante no era cómo se llegaba, sino cómo se salía, pues bueno, ya sabemos cómo va a salir, porque ese programa no se cumplió ni un solo punto, pero ni uno. Porque escribir es fácil, pues. Para eso se le paga a un escribano y ya está. Sí, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es el tema de los independientes, porque se supone que hay un ambiente que se abre con todas las luchas del año pasado y del año 22 respecto a que lleguen a la asamblea diputados y representantes que se llaman independientes, pero eso no pareciera a nivel presidencial tener mayor impacto. No. Los candidatos independientes fundamentalmente son para alcaldes, para diputados y para representantes de corregimiento. Algunos de ellos, no voy a decir que muchos porque estaría diciendo algo que desconozco, son independientes y son iguales a los que no son independientes. O sea, son independientes porque el partido no los postuló, son independientes porque no encontraron un partido que los postulara. Es decir, que de independiente eso es una forma muy, muy confusa, ¿no?, de hablar de ellos. No cabe la menor duda que parece ser que en la Asamblea va a haber un bloque de diputados superior, de libre postulación, diría yo, superior a lo que hemos tenido este año. Pero van a ser minoría igualmente.
todo pareciera indicar que la asamblea va a ser complicada porque ahora ni siquiera mayoría va a haber. Por lo tanto, quien gane la presidencia de la República va a tener que enfrentarse, va a tener que negociar, va a tener que llegar a entendimientos con una asamblea muy fragmentada, ¿verdad? Y con intereses muy contrapuestos, esas fracciones. Pero yo de verdad no creo que los independientes van a cambiar absolutamente nada en el curso del país. Quizá más adelante, pero hoy por hoy no lo veo. Primero porque su influencia va a ser mucho más importante que hasta ahora, pero no determinante, ni muchísimo menos. Por lo tanto, el país va a seguir su curso orientado por los grandes partidos, ¿verdad? Y por el clientelismo, la corrupción, etcétera, que son marcas de estos partidos, ¿no? De estas organizaciones. Y además con el agravante que cada vez se introduce más la narcopolítica. La narcopolítica y los discursos que están en contra de los derechos de las mujeres, también es importante señalarlo, ¿no? Bueno, En esta elección suena con mucha fuerza. En esta elección, pues eso es tremendo, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte porque además va contra derechos consagrados por organismos internacionales que no se les puede acusar de absolutamente nada que no sea defensores de derechos humanos, como Naciones Unidas, la Convención Europea de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en Panamá esa es la situación. Cada día muy agravada, por decirlo así, en relación al trato y a la consideración a los derechos de la mujer. Y de otras poblaciones que, Por supuesto. que también, o sea, se le vulneran derechos, ¿no? Y que en realidad no están en las agendas políticas realmente, están más... Sí. Y lo otro que a mí me da esperanza es que, bueno, va a votar una cantidad importante de jóvenes. El tema es cómo se van a, cuál finalmente va a ser su decisión. Bueno, yo estuve mirando a ver, y los jóvenes están muy divididos. Están muy divididos. Hay un sector que opta por alcaldes, diputados, es decir, por cargos menores, y que no piensa votar por diputado. Ese señor, ese sector de la juventud, digamos que es de lo más sano que hay, ¿verdad? Es de lo más sano que hay, pero vuelvo y repito, no van a cambiar el país mientras no se transforme en una fuerza política que ya sería para el 29, ¿no? O sea, no para ahora. Y como dice Ira, efectivamente hay candidatos. Yo el otro día hice un análisis, no hay tiempo ahora, ni creo que fuera correcto hacerlo. Hice un análisis de los discursos y de las cosas que ha dicho un candidato y de verdad que dan ganas de ir a renovar el pasaporte y huir del país. No irse, no, huir del país. Ese señor ha hablado de Bukele, ¿verdad? Con una admiración asombrosa, un hombre que ha reventado El Salvador por todas partes, ha exiliado a más de 200 periodistas. Ese señor ha liquidado todos los partidos políticos. Tiene una megacárcel con 40.000 presos. La mayoría de ellos no han ido a juicio. Ese mismo señor admira a Milei y efectivamente ha dicho que va a suprimir instituciones del Estado, tal como dice Ira Carrera, que dice que hay candidato que ha dicho que va a eliminar el INAMU o unificarlo a otro ministerio. E igual ha dicho que va a eliminar el Banco de Desarrollo Agropecuario y lo va a unificar al Banco Nacional. Es decir, esto de verdad que es una situación muy preocupante la que estamos viviendo. Muy preocupante. Y esas cosas no se revelan abiertamente, es decir, la población no se percata, ¿no?, de lo que implican estos discursos.
Hola, ¿qué tal? Soy Cristel. Quería comentar algo sobre lo que están planteando. Bueno, Cristel, comente. Hable. Sí, no, que el tema del voto joven es de estudio por muchos, por la prensa y la academia, porque este año vota una importante cantidad de jóvenes a nivel mundial. Entonces, lo último que leí, que creo que fue una columna del País, es que esta generación de jóvenes es la que está poláricamente más dividida en cuanto a que los hombres, o sea, los hombres son los más reaccionarios, por ejemplo, los más buquelistas, los más mileístas, mientras que es una generación de mujeres mucho más feministas, empoderadas y demás. Entonces creo que en cuanto a lo que son las campañas y la medición de lo que se vaya haciendo, se debería tomar en cuenta este punto, esta diferencia del voto joven entre voto joven hombre y el voto joven de mujeres. Ya, gracias. Por suerte el 50% Gracias, son Cristel. mujeres. Monchi, ya nos queda 1 minuto. ¿Qué podemos? Yo creo que no estamos en este momento para decirle a nadie vote por alguien. No. Creo que vamos a tener que seguir pensando Bueno, ya yo sí sobre... estoy decidida. Ah, qué bueno. Sí, Qué bueno. Entonces, el próximo conversatorio que tengamos, vamos a seguir analizando la situación, vamos a seguir reflexionando sobre esto que pasa en un proceso electoral y las consecuencias. Yo creo que hay elementos importantes para el debate porque siempre se piensa que las elecciones deben ser un parteaguas, pero estas elecciones parece que van a ser una continuidad, no hay ruptura de toda la situación que el régimen tiene en el país. No sabemos cuándo va a haber un cambio profundo en esta sociedad para brindarnos a los panameños y panameñas una realidad distinta. Así que vamos a continuar por lo menos analizando y reflexionando para que podamos tomar la mejor decisión respecto a estas elecciones. Monchi, tu saludo final. Bueno, estoy totalmente con tu planteamiento y tu reflexión. Creo que hay que seguir, estamos en momentos muy delicados, muy difíciles para la nación panameña. Creo que hay que Monchi, seguir. ¿Ah? un segundo que Urania quiere decir algo. Venga, Urania. El micrófono. Micrófono, Urania. ¿Ahora sí? Ahora Sí. sí. Gracias, buenas noches. Lo Buenas que noches. pasa es que aproveché, tenía la obligación con mi nietita de 4 patas de llevarla a caminar, o sea que iba enchufada mientras escuchaba. Y quiero agradecer, Monchi, que me hayas invitado, de verdad, ha sido muy interesante. Copiaría lo que dijo Juana Camargo al principio de pedirte la bola de cristal, ¿no? Porque hay varias cosas aquí y solamente las menciono, ojalá en algún momento se puedan conversar. Lo primero es que el entorno internacional nos tenía que alcanzar y nos alcanzó, ¿verdad? Todo este arrastre de estas fuerzas como las que se acaban de mencionar y que todavía en Panamá, por suerte, no se expresan como se han expresado en otros países. Pero lo que me gustaría preguntarte, a ver si tienes un chance de decir algo en relación con esto, ¿no será que lo que a veces llamamos crisis estructural, una cosa profunda, íntima, que está hasta la médula en este país, no pasa efectivamente porque ya algunas cosas simplemente no pueden ser remendadas? No podemos seguir remendando la Constitución, ¿verdad?
Es posible que alguien diga que va a cambiar todo y que nos prometan el cielo, la luna y las estrellas, y cuando llegan, cuando, como bien dijiste, hacen todo lo que dijeron que no iban a hacer, y de lo que dijeron que se iba a hacer no se hace nada. Entonces, te pregunto, así como Madame Calalú con la bola, incluso la posibilidad de que saliese tal vez la menos peor persona de aquí, ¿le brinda alguna esperanza a este país? Porque yo tuve una cosa bonita, y me imagino que mucha gente lo sintió, lo que significó para la nación las movilizaciones de octubre y noviembre, ¿verdad? Lo que pasa es que no veo cómo eso se transforma en el sistema político, en la gestión administrativa, en la gestión del día a día del Estado Nacional, como que eso son cosas que corren paralelos. Ya estoy hablando demasiado y seguro explicándome poco. Reitero mi agradecimiento mucho. Vale, bueno, yo Muy creo que, bien. por Un ejemplo, segundo, después que respondes a Urania, hay que darle paso a Aníbal Sánchez, que había levantado la mano hace rato. sí, bueno, en cuanto a Urania, creo que ese es un tema importantísimo lo que está planteando Urania, porque Urania está planteando cuál es el futuro del país, cuál es el futuro de la nación panameña, ¿verdad? Sobre todo en una época de oscuridad, porque hay que decir las cosas como son. Tenemos problemas institucionales gravísimos, tenemos una asamblea que no se puede remendar, que no funciona, punto, eso no funciona. ¿Verdad? Tenemos una Contraloría destrozada completamente, pero que no es de ahora, que ya venía desde Martinelli, ¿verdad? Hecha a pedazos, ¿no? O sea, una Contraloría que es una encubridora de delitos, abierta y escandalosamente. Es decir, tenemos una situación muy grave en el país. Y efectivamente hay una contradicción enorme entre lo que genera esa descomposición del sistema político, es decir, las movilizaciones de octubre y noviembre, que tenían un pie contra el contrato, contra la minería, pero que no se agotaban ahí, que detrás de eso, detrás de ese fogaje, de esa fuerza, había mucho descontento, mucha rabia social por todo esto. ¿Qué va a pasar? Esto es la situación. Tenemos el problema del seguro social. Lo que nos están ofreciendo es terrorífico, pero terrorífico, ¿verdad? La juventud se va a jubilar, se calcula con un 25% del salario. Esto es realmente espeluznante, ¿verdad? Entonces, lo que está planteando nuestra amiga y compañera es importantísimo. Y yo creo que debe ser un punto central del próximo conversatorio, fíjate, que deberíamos de arrancar por ahí para entonces desmenuzar y ver un poco, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque esa es la pregunta que tenemos que respondernos. E invitar a Urania también a ayudarnos a reflexionar, a trabajar esa reflexión de... Así mismo es, así mismo es. Puede ser una expositora, Urania. Una profesora. Qué generoso. Ya te estamos comprometiendo. No, estamos no, ya la comprometimos. Pero hable usted en presente, profesora Juana. Aníbal. Buenas noches a todos. Un placer escucharlo. Me disculpan que se me descargó el celular en la calle y bueno, vengo llegando a la casa. El señor Monchi, la verdad acá hay un grupo grande que nos hemos estado reuniendo hace 2 días y sumamente preocupados por las estadísticas y lo que están arrojando las encuestas sobre el señor Martinelli. Mi pregunta sería la siguiente y también lo mismo, como si fuera una bola de cristal. De ganar este señor, porque acá ya estamos escuchando para hacia los lados de comarca gente muy molesta con esta situación. Hoy por lo menos me tocó cuando llegué a la terminal ahí de San Félix, gente molesta con esta situación. Este hombre no gana porque no sé qué es lo que va a pasar en el país. Hablo de los lados de comarca, donde ellos más golpearon, no sé los lados de Boca, pero por lo menos acá en Chiriquí la gente está convulsionando esto y día a día escucho frases y cuestiones que yo hace muchos años no escuchaba y gente que de ganar este hombre piensan tomar acciones. Y créanme que son ¿cómo diría?
son cosas para tomar en cuenta. ¿Usted cree que este señor de ganar comenzaría primero una persecución, así mismo como se la han hecho a él? En el país nos pasaríamos 5 años en la calle. Yo por lo menos como docente no quiero estar más en la calle. Así que como han dicho los compañeros anteriores, como si fuera una bola de cristal, ¿cómo usted vislumbraría que de ganar este señor las elecciones? Bueno, será un gobierno represivo. Es más, él ya lo dice, ¿no? Va a ser un gobierno donde orden. Lo que a él le falta decir es que es el orden sangriento que impuso en la comarca, el orden sangriento que impuso en Colón. No olvidemos eso, él era el ministro de Seguridad, él era el que dirigió la represión en la comarca y la represión en Colón. Él fue, o sea, no fue otro, fue él, ¿verdad? Hoy se hace el loco y lo quiere negar diciendo que, no, yo no era el presidente, yo no mandaba, ¿no? Pero fue él, ¿verdad? Fue él el que cortó las comunicaciones de todo la mitad del territorio hacia la comarca de Veraguas, etcétera, por allá, para que no se pudieran comunicar las personas que estaban en rebeldía. Es decir, de ganar él, vamos a tener un país en permanente confrontación, ¿verdad? Yo pienso que va a ser, que no es lo mismo que gane uno a que gane el otro. Es que esa es una cosa que debemos también empezar a clarificar. No es lo mismo que gane Mulino a que gane X. No voy a decir no, ¿verdad? Es decir, de X no podemos esperar el mejor gobierno, pero no tiene ese mal gobierno, no tiene por qué ser como el que generaría Mulino. Gracias, señor Monchi. Te puedo decir, sería terrible, lo digo, porque además va a gobernar Martinelli. Es decir, va a gobernar Martinelli. Y Martinelli viene con una sed de venganza espantosa. Ya lo dice todos los días. Viene a llevarse lo que quede en los fondos públicos. Bueno, Monchi, yo creo que ya cerramos. Ana Gabriela, nos dejas muchas preocupaciones en realidad. Sí, totalmente. Y yo decía al inicio que la encuesta de la prensa nos había traído sorpresas, pero yo creo que son sorpresas que preocupan muchísimo. Así justamente es. Porque le tememos a que haya menos democracia de la que ya hay y que se recorten garantías. En fin, no nos dice nada bueno este ascenso de Mulino en las encuestas. Así es, es un mal augurio. Y sería una combinación terrible, realmente, Martinelli y él. Sí, terrible. Esa es la verdad. Por eso tenemos que reflexionar y con mucha frialdad y mucha objetividad, ¿no? No es fácil, pero hay que hacerlo, Bueno, buenas noches y gracias por haberme escuchado, por haberme soportado, ¿no? Siempre es un placer, y Monchi. por haber soportado estas terribles emanaciones de mi bola de cristal. Al contrario, muy buena, José, muy buena. Excelente. Gracias, Juana y Muchas gracias, señor Monchi. Muchas gracias a todos. Bueno, Gracias a muchísimas ustedes. gracias a todos por estar aquí una vez más y están cordialmente invitados a nuestros próximos conversatorios. Estemos atentos, pendientes a las noticias y buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, Juana. Gracias, Monchi. Saludos, Lo buenas noches. máximo. Saludos.